La estrategia eléctrica de Honda va a tener su sumum en el año 2050, cuando la firma nipona sea CO2 neutral en todo el mundo. 10 años antes, en 2040, toda su gama de productos, tanto de coches como de motos, va a ser 100% eléctrica. Y de hoy a 2031, la firma nipona acaba de asegurar que va a duplicar la inversión para lanzar nada menos que 7 modelos eléctricos. Sin embargo, pese a toda esa electrificación total, Honda es consciente de que la tecnología que va a reinar en esta década va a ser todavía la hibridación, y por ello la marca japonesa presentó en 2023 una terna de productos hibridados en el que la punta de lanza es sin duda este ZR-V que tengo aquí a mi lado y que hoy en el Periódico de la Energía, canal al que espero como siempre que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a analizar en profundidad, porque es un modelo de suma importancia para la firma nipona, no solo por el segmento en el que se inscribe, sino porque aglutina un montón de virtudes que le convierten en un modelo diferenciador con respecto a los principales rivales contra los que competirá. Pero en este vídeo también vamos a intentar responder a esa pregunta que te lanzamos ya mismo, y es: ¿por qué no ves tantos ZR-V por la carretera si aglutina tantas virtudes? Pues ya, sin más dilación, te la respondemos ya mismo. Como te decíamos, el nuevo ZR-V llega a Honda para meterse de lleno en el segmento de mayor calado comercial de Europa, el de los subcompactos. Mide 4,56 metros de largo por 1,84 de ancho y 1,62 de alto, por lo que le sitúa justo entre medias del HR-V y del CR-V, del que Honda acaba de presentar igualmente su última generación. Si bien al primer golpe de vista se le percibe como un Honda, los diseñadores nipones han querido dar una vuelta de tuerca a su estética, tal y como se percibe en el frontal, ya que este morro es completamente diferente a cualquier otro modelo de Honda que hayas visto tanto en el pasado como en el presente. Destaca sin duda el diseño también de la parrilla, completamente aislada del capó, un capó por cierto muy esculpido con estos dos nervios a los lados que le aportan mucha presencia. Una parrilla de contenidas dimensiones que cambia su tramado en función del nivel de acabado escogido, ya que en los Elegance y Advance, este último, el que estás viendo en esta prueba, tiene este diseño de lamas verticales, mientras que en el Sport el tramado cambia a un diseño de panal. Un acabado Sport en el que los paragolpes también varían su aspecto. Un morro que está secundado por unos grupos ópticos muy estilizados con esta luz diurna en forma de L que le aporta elegancia y sin duda también mucha, pero que mucha diferenciación. Pero ojo, porque si esta parte delantera es llamativa, no menos vistosa es la trasera, con un diseño completamente opuesto al frontal, que si en la parte delantera es anguloso y ancho, en esta zona posterior es redondeado, destacando sobre todo la gran superficie de la luneta, el amplio alerón situado sobre el portón o esta forma de los grupos ópticos que, ojo, no se conectan entre sí mediante una tira de LED como estamos acostumbrados ahora mismo en el mercado. Una zaga también que aporta mucho contraste, sobre todo si pintamos la carrocería en blanco con los paragolpes en negro, y unos paragolpes que en el caso aquí de los acabados Sport y Advance ofrecen salidas de escape reales, un elemento que ya no solo es rara avis en el sector, sino sobre todo en modelos híbridos como este. El resto se completa con 4 juegos de llantas de aleación de 18 pulgadas, las que estás viendo son las únicas que vienen de serie, y una de 19. Los pasos de rueda tienen un embellecedor en negro piano que le da un toque elegante, pero que es susceptible de ensuciarse con facilidad e incluso de rayarse. La superficie acristalada, por último, también es muy amplia. En cuanto a los tonos de la carrocería, hay 5 para elegir, 4 de ellos de pago por 800 €, al tiempo que el exterior se puede completar con 2 packs que enfatizan bien el aspecto deportivo por un lado, denominado Pack Aero, o el más aventurero, Pack Robust. En el interior las novedades son menores dada su similitud con el Civic, y el puesto de conducción es casi un calco del compacto. Esto se traduce igualmente en una calidad de construcción muy elevada, por encima de los modelos más generalistas, con materiales blandos en la mayoría de las zonas que se complementan con otras que han sido fabricados usando impresión 3D. La digitalización está fuertemente presente con un cuadro de instrumentos de 10,2 pulgadas, con 2 opciones de visualización y un sinfín de menús en cada uno de los diales, y un monitor central de 9 pulgadas que ofrece un sistema multimedia sencillo pero intuitivo en el manejo. Además, los mandos de la climatización están separados de la misma, mejorando así la ergonomía y el uso.
A todo ello se suma la gran novedad de este ZR-V, y es que es el primer Honda en montar levas tras el volante realizadas en metal, aumentando la presencia general. Otro punto a destacar es el amplio número de huecos portaobjetos presentes que facilitan la colocación de nuestros enseres. Lógicamente, al tratarse de un SUV, la postura de conducción es más elevada que la del Civic, hecho que ha obligado igualmente a elevar la consola central. Por su parte, los asientos nos han parecido muy correctos a la hora de sujetar nuestro contorno y de ofrecer un elevado confort. Pero si hablamos de confort, hay que irse a la zona trasera, porque como buen Honda, este ZR-V hace gala de un espacio para las plazas traseras muy notable, en el que personas de 1,80 como yo van a viajar sin ningún tipo de problemas. Así lo veis en el hueco para las rodillas, bastante amplio, y también para la cabeza, incluso pese a montar el techo solar. Cierto es que la posición flexionada de las piernas puede acabar incomodando a la larga, pero no en exceso. Hablando de puntos negativos, y es que aunque carecemos de un túnel central, el que ocupe esta plaza del centro va a viajar con bastantes problemas. ¿Por qué? Porque tiene una butaca y un respaldo estrechos y duros. Por lo tanto, decimos que siempre van a viajar mejor 2 que 3. Si mantenemos los elementos de confort, o seguimos hablando de ellos, tenemos salidas de aire, 2 tomas USB y en este acabado, el más alto, el Advance, tenemos también asientos calefactables exteriores. Por eso el del centro no nos preocupamos de él. Y tenemos que finalizar con un elemento negativo, aunque no es excesivamente negativo, y es aquel en el que este ZR-V carece de los Honda Magic Seat, un elemento diferenciador de todo Honda. Esto se debe a que por la colocación tanto de la batería como del depósito de combustible no podamos hacer uso de este abatido de las butacas y así tener un espacio de carga adicional que le hubiera sumado muchos puntos frente a su competencia. Porque en lo referente al volumen de carga, el ZR-V, al igual que ocurre con el HR-V, está un peldaño por debajo de sus principales competidores. Un hecho que se comprueba en unos algo justos 380 litros en el caso del nivel Sport y que se reducen a 360 litros en el Advance por la colocación de un subwoofer. Para que te hagas una idea, son 160 litros menos que un Seat Ateca casi 20 centímetros más corto o 200 menos que un Kia Sportage de similar tamaño. Al menos la boca de carga está situada en una posición baja y las formas interiores son muy regulares. Además, si necesitamos más espacio, siempre podremos abatir los asientos en proporción 40-60 y disponer de 1.312 litros con un piso de carga completamente plano. E incluso podremos desplegar una pequeña barrera para colocar elementos más sucios. Versatilidad al poder. En marcha, lo primero que vais a notar es el ruido del asistente de velocidad. Ahí lo tenéis. Y nos va a estar interrumpiendo algunas veces, no todas. Lo segundo que tenéis que saber es que este ZR-V ofrece el mismo conjunto mecánico que ya probamos en el contacto del Honda Civic. Y el tercer punto, en el que ahora entraré, es que la puesta a punto dinámica de este coche está por encima de sus principales rivales. De hecho, junto con el Ford Kuga y con el Seat Ateca, es de los todocaminos compactos más dinámicos que te vas a encontrar en el panorama actual. Es una auténtica delicia conducirlo, tanto por la precisión de su dirección como por el buen ajuste de su suspensión. Y es que entrar en una carretera con curvas con este coche es una delicia, como te digo. El conjunto mecánico, pues tenemos un sistema que es diferente al resto de híbridos autorrecargables a los que estamos acostumbrados. En este caso tenemos un motor eléctrico combinado con un motor de gasolina de 2.0 litros ciclo Atkinson, por cierto, con una eficiencia del 41%, siendo esta de las más altas del mercado, que genera 184 caballos, pero no es la potencia combinada de los dos, sino que este sistema podría denominarse como un eléctrico de gasolina, y es un término que ya me habéis escuchado en este canal con un modelo como es el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, con ese sistema e-Power de Nissan, en el que el sistema o el motor eléctrico es el que principalmente mueve las ruedas delanteras. Pero en el caso de este Honda ZR-V hay un elemento que le diferencia del de su compatriota, y es que gracias a un embrague
el motor de gasolina puede conectarse con el eléctrico y así además mover las ruedas delanteras. Esto se simplifica de una manera muy sencilla, valga la redundancia, y es que tenemos tres situaciones de conducción. El eléctrico, con el que el coche siempre arranca y se mueve principalmente, de hecho lo vas a poder ver en el diagrama que tienes o bien en la pantalla central o bien en el cuadro de instrumentos. Luego tendrías el modo hybrid, con el que el sistema va gestionando de una manera más eficiente o más eficiente principalmente con cuál los motores se mueven, y luego en determinadas circunstancias entraría el modo de conducción engine, con el que el motor de gasolina es el encargado de mover esas ruedas delanteras y lo hace gracias a ese acoplamiento del embrague. Luego tenemos diferentes modos de conducción que varían las características del coche. Tenemos el modo Econ, un poco más eficiente, el modo normal, como su propio nombre lo indica, y el modo deportivo, con el que tenemos, bueno, pues un poquito más de empuje. Adicionalmente tenemos el modo Snow para situaciones de baja adherencia. Pero lo que tenéis que tener claro es que este coche se mueve principalmente con ese motor eléctrico. De hecho, es el que da la potencia máxima, 184 caballos y 315 Nm de par. Cuando te mueves con el gasolina, en ese modo engine, vas a estar moviéndote, valga la redundancia también, con 145 caballos. Y se nota un poquito la pérdida de potencia. El motor de combustión lo que hace es también asistir a la batería para llenarla de energía y que ésta pueda suministrársela al motor eléctrico y así movernos de una manera, bueno, pues más eficiente. Porque como te digo, la eficiencia es una de las grandes virtudes de este coche y eso lo comprobamos en el consumo. Tenemos un consumo medio homologado de 5,8 litros, que ojo, vas a poder rebajar incluso aunque no quieras. Nosotros en esta prueba nos hemos estado moviendo en 5,4 litros. Si eres demasiado generoso con el acelerador, vas a superar los 6 litros y moverte en los 6 litros y medio. Pero incluso si eres eficiente al máximo, vas a poder ver valores por debajo de los 5 litros. Y ya no te digo en circulación urbana. Por cierto, finalizo con este tipo de circulación. ¿Por qué? Pues porque este ZR-V vuelve a demostrarnos que está más cerca de un eléctrico que de un motor híbrido convencional. ¿Y cómo lo hace? Pues con el sistema de regeneración de la frenada, con hasta 4 niveles a cambiar mediante esas novedosas levas en aluminio que tiene tras el volante y con el que podemos realizar una conducción casi de un solo pedal, y eso nos va a permitir tener menor desgaste de algunos de los componentes. La guinda, un elenco de asistentes a la conducción que aunque en algunos casos es un poquito intrusivo, la verdad es que nos permite circular con una seguridad excepcional. Yo me quedo con ese binomio sin duda entre dinamismo y eficiencia. Pocos coches te dan tanto divertimento con tan poco gasto de combustible. Llegamos al final de esta prueba con un modelo que no solo ha conseguido cambiar incluso la climatología, hemos pasado de tener un solazo impresionante a que nos caiga un chaparrón espectacular, sino que además también duplica la apuesta de la firma nipona en el segmento de mayor demanda comercial del momento, el de los todocaminos compactos. Un vehículo que, como ya has visto, reúne un montón de virtudes para situarse en los puestos de cabeza de dicho segmento, como pueda ser el diseño, la calidad interior por encima de muchos modelos generalistas y sobre todo un binomio entre dinámica de conducción y eficiencia que pocos ofrecen. Pero entonces, ¿por qué no vemos más ZR-Vs por la carretera? Esa es la pregunta que te hemos lanzado al principio de este vídeo y que te respondemos ahora mismo. Quizás sea, entre algunos de esos defectos que son menores, el hecho de tener un maletero ligeramente inferior al de sus principales rivales, o que su gama mecánica no esté estructurada con versiones menos potentes, aunque ahí también entraríamos con la canibalización entre el HR-V y este propio ZR-V. Pero sin duda, el elemento determinante por el que quizá no ves tantos ZR-Vs por la carretera es por su precio. ¿Por qué? Pues porque este todocamino compacto híbrido de Honda parte de nada menos de 39.990 euros para el acabado Elegance, que está bien equipado, pero son ya 40.000 euros y es un precio de partida superior al de sus principales rivales. Si te vas a este acabado Advance, ya estás rozando los 44.000 euros
Y si quieres optar por el acabado Sport, por el equipamiento Sport, con un diseño también un poquito más picantón, son 42.500 euros aproximadamente. Ese probablemente sea el principal defecto de este coche, pero también hay que tener en cuenta que está situado un escalafón por encima de esos modelos generalistas. Y como es un modelo que cambia incluso el tiempo, vamos a despedirnos ya de este vídeo con un coche que me ha dejado un buen sabor de boca espectacular, sobre todo en dinamismo y eficiencia, porque puedes ir muy rápido consumiendo muy poco. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este ZR-V? Pues eso es lo que quiero leerte aquí abajo en comentarios, una vez te hayas suscrito al canal, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo del periódico La Energía. Mantente conectado y cuídate. ¡Adiós!